continuación disertará Virginia Salomón. Virginia es bioquímica y doctora en bioquímica. Su lugar de trabajo es la Estación Experimental Agropecuaria Faymayá Tucumán de INTA. Actualmente se desempeña como investigadora del Grupo de Agroindustria y Agregado de Valor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia Salomón. En esta oportunidad les vengo a presentar los resultados obtenidos en el trabajo titulado Miel de abejas nativas sin aguijón, un alimento ancestral, validado por sus propiedades funcionales. Las abejas nativas sin aguijón, comúnmente denominadas ANSA, pertenecen a la subfamilia Apoideas, superfamilia Apoidea, subfamilia Apidae y a la tribu Meliponini. Son insectos pequeños que carecen de aguijón verdadero y por lo tanto no pueden picar. Los géneros más conocidos, entre ellos se destacan Melicopona, Plebeia, Trigona, Tetragonisca y Scaptotrigona. Estas abejas están distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales de nuestro planeta. Particularmente en nuestro país, alcanzan la distribución más austral de las tribus y sobre todo en las regiones boscosas y tropicales del NOA y del NEA en nuestro país. Las especies que tienen mayor explotación agrícola son Tetragonisca fiebrigi y Scaptotrigona jujuyensis. Los productos de estas abejas fueron utilizados ancestralmente por los pueblos originarios de América porque estas abejas eran las originarias de nuestro continente. Sobre todo la miel ha sido utilizado tanto en medicina como alimento y utilizada para tratar afecciones antiinflamatorias, cicatrizantes, antibacterianas, antioxidantes y popularmente usada para la tos y el ardor de garganta. Las características que definen una miel son el color, el aroma, el sabor, la cristalización. La composición química está dada por el néctar, el origen entomológico, las condiciones del suelo, el clima y las condiciones de almacenamiento. Los parámetros que definen la calidad son aquellos, y los que están establecidos en la legislación, están relacionados con características como el deterioro, la madurez, la limpieza, el origen y la frescura. Estos parámetros son el pH, la acidez libre, la humedad, los azúcares reductores, la conductividad eléctrica, el color, el hidroximetilfurfural. Adicionalmente, una miel puede definirse de acuerdo a su origen botánico a través de un análisis melisopalinológicos. También están establecidos en la legislación aquellos análisis microbiológicos. Con respecto a la composición química, podemos definir que los compuestos o dos grupos de compuestos que se encuentran como mayoritarios en la miel son los polifenoles, que son metabolitos secundarios de las plantas y aparecen justamente provenientes del néctar y son los responsables de la mayoría de los efectos benéficos o de las actividades biológicas presentes en la miel. Los azúcares, los compuestos mayoritarios presentes en la misma, son responsables de propiedades tales como la humedad, la cristalización, la palatabilidad y el sabor de la misma. El problema que ocurre con las mieles de abejas nativas sin aguijón es que no existen regulaciones a nivel internacional y no existe libre comercio de las mismas. En nuestro país, recién en el año 2019, ha sido incorporada esta miel en el capítulo 10, artículo 783 bis, y específicamente la miel producida por Tetragonisca fiebrigi, no así las mieles producidas por otras especies. La miel de estas abejas tiene particularidades o características diferenciales con respecto a la miel de Apis mellifera. Sobre todo, la característica particularmente diferencial es el mayor contenido de humedad. Esta particularidad hace que durante su almacenamiento en potes en la colmena tengan lugar procesos fermentativos que impactan directamente sobre las propiedades físico-químicas y sobre las propiedades organolépticas como la dulzura y el aroma que le otorgan un flavor particular. Con respecto, justamente el mayor contenido de humedad hace que haya presencia de microorganismos, tanto en la miel, como estábamos mencionando, como en los otros productos de la colmena. Se han reportado algunos trabajos con respecto a la biodiversidad de microorganismos, pero no con respecto a la función. Bacillus ha sido reportado como uno de los microorganismos encontrados con mayor frecuencia en los productos del Nilo, pero no están reportados para todas las especies de abejas. Sabemos que estos microorganismos son productores de moléculas bioactivas, tales como exospolisacáridos, como antimicrobianos peptídicos. Por eso, en esta oportunidad, postulamos a los productos del nido como fuentes de bacterias benéficas desde el punto de vista para la salud, como con potenciales aplicaciones biotecnológicas. En este contexto, nos planteamos el siguiente objetivo general en este trabajo.
estudiar y caracterizar de manera integral mieles producidas por 2 especies de abejas nativas sin aguijón, Tetragónica fiebrilla y Scaptotrigona jujuyensis, realizar su caracterización físico-química, farmacológica y microbiológica para reunir antecedentes que promuevan el consumo de este producto como un antecedente funcional. Como primer objetivo específico, nos planteamos estudiar las características físico-químicas y melisopalinológicas de ambos tipos de mieles. Para ello recolectamos muestras durante diferentes años de cosechas en un meliponario instalado en la estación experimental del INTA Famayá. Realizamos estudios de parámetros físico-químicos tales como humedad, color, conductividad eléctrica, pH, acidez libre. Se estudiaron compuestos con fenólicos totales como indicadores de la presencia de compuestos con actividad biológica. Se determinó el espectrograma UV, el perfil de polifenoles y de azúcares por HPLC. Se realizó el análisis melisopalinológico. En esta tabla podemos resumir los parámetros físico-químicos analizados durante diferentes años de cosecha. Estas mieles presentaron valores de humedad con un porcentaje del 24% aproximadamente. Los valores de color fueron variables, presentando mieles entre 104 y 75 milímetros FUN respectivamente, que extrapoladas a la escala internacional resultaron presentar colores ámbar claro y ámbar. Las mieles fueron ácidas, presentaron valores de humedad entre 36 y 37 miliequivalentes por kilogramos. Los valores de conductividad eléctrica superaron lo establecido por la legislación para Apis mellifera en aproximadamente el doble, presentando valores entre 1,5 y 1,6 milisiemens por centímetro. Presentaron valores variables de fenoles totales, indicando la presencia de compuestos bioactivos. Se determinó el perfil de polifenoles por HPLC, se determinaron los ácidos gálicos, cafeico, cumárico, ferúlico y cinámico, los flavonoles quercetina y caenferol. Estos compuestos resultaron similares en el perfil en ambas mieles, pero se diferenciaron en la concentración, resultando ácido cafeico, cumárico y quercetina los compuestos diferenciales. Con respecto al perfil de hidratos de carbono, se determinó la presencia de fructosa, glucosa, sacarosa, maltosa y teralosa. Los azúcares mayoritarios resultaron ser fructosa y glucosa, con concentraciones entre 31 y 32% respectivamente para fructosa y un 29% y 29 y 30% para glucosa. Los valores de azúcares reductores totales, expresados como la suma de fructosa y glucosa, presentaron entre 61 y 63% respectivamente y estuvieron dentro de los establecidos en la legislación. Se identificaron 22 especies polínicas diferentes. En estas tablas representamos las especies polínicas mayoritarias, es decir, aquellas que se representaron en la mayoría de las muestras. Ellos fueron Eucalyptus, Hippocomium, Salix y Sciminum. La mayoría de las mieles fueron clasificadas como multiflorales, pero también se identificaron particularmente mieles monoflorales de Eucalyptus, Hippocomium, Salix y Sciminum. Para cumplir con el objetivo específico número 2, que fue estudiar las características microbiológicas de las mieles, se realizó el siguiente esquema de trabajo. Se determinaron la calidad microbiológica estudiando los requisitos microbiológicos presentes en el código alimentario, como el recuento de aerobios mesófilos totales, hongos y levaduras, la presencia o ausencia de patógenos, tanto también como en polen. Se determinó la ecología microbiana, para ello se realizaron técnicas de cultivo y aislamiento en medios de cultivos específicos, ya sea para lactobacillus, aerobios microorganismos, hongos y levaduras y esporos formadores. Paralelamente se realizó el estudio de las comunidades bacterianas dominantes mediante electroforesis de gradientes desnaturalizante o DGG. Luego, a los aislamientos realizados se les determinó la actividad enzimática. Ellos fueron actividad proteolítica, amilolítica, celulolítica, cilanolítica y lipolítica. Después del análisis integral de las actividades enzimáticas, se seleccionaron algunos aislamientos para evaluar sus potenciales actividades probióticas. Bacillus sp4a fue seleccionado por además presentar la producción de un exopolisacárido, el cual fue caracterizado de forma química y funcional. Las mieles, en esta tabla se representa el análisis microbiológico de las mieles en diferentes años de cosecha. Las mieles resultaron aptas para consumo y no presentaron aptas para consumo, presentando valores que estuvieron dentro de los valores establecidos en el Código Alimentario Argentino para las mieles de Tetragónica fiebrilla.
Con respecto a la identificación molecular de los aislamientos, se identificaron 60 aislamientos procedentes de miel. La mayoría de los mismos fueron identificados como bacillus, es decir, el 73% de los aislamientos procedentes de Tetragónica fiebricis y el 55% de las mieles de Scaptotrigona se identificaron con diferentes especies de bacillus. Adicionalmente, se identificó la presencia de Curtobacterium y Paenibacillus en ambas mieles y aislamientos particulares fueron encontrados para cada uno, tales como Cronobacter, Cymobacter, Bifidobacillus en Tetragónica fiebricis, Pantoea priestia, Enterococcus y Gluconobacter y Gluconocetobacter en mieles de Scaptotrigona jujuyensis. Con respecto a las muestras de polen, presentaron el mismo comportamiento. Bacillus sp representó el 73% de los aislamientos en las muestras de polen. Para seguir con el esquema de trabajo, realizamos la determinación de las comunidades bacterianas dominantes. En esta diapositiva podemos ver el perfil bacteriano mediante BGG, hacia la izquierda de las muestras de polen y a la derecha de las muestras de miel. Podemos observar que hay bandas específicas en las muestras de polen, como en las que se muestran son señaladas de verde, otras bandas específicas para las muestras de miel, las naranjas, y también microorganismos o bandas que fueron o se compartieron en ambas matrices. Cuando las muestras fueron secuenciadas, identificadas mediante BLAST o RD-Project, podemos identificar diferentes especies de Lactobacillus, 9 especies diferentes de Lactobacillus en las mieles. Algunas fueron específicas por especies de abejas, específicas para Scaptotrigona jujuyensis, otras para Tetragónica fiebricis y otras se compartieron en ambas especies. Con respecto a la evaluación de las actividades hidrolíticas de los aislamientos, como habíamos mencionado anteriormente, se seleccionaron 168 aislamientos de acuerdo a características macroscópicas. Ellos fueron sometidos al estudio del perfil hidrolítico. Se estudió su actividad lipolítica, silanolítica, celulolítica, proteolítica y amilolítica. Todos los aislamientos presentaron una o más actividades enzimáticas. Las actividades que se caracterizaron por ser mayoritarias fueron la actividad proteolítica y amilolítica. A su vez, se observó que hubo una asociación entre las mismas. Es decir, aquellas cepas productoras de proteasas también fueron productoras de silanasas. El mismo comportamiento de amilasas. El mismo comportamiento se observó para las cepas productoras de silanasas y celulasas, y en menor medida para aquellas productoras de lipasas. Luego de un análisis integral de las actividades enzimáticas, se seleccionaron aislamientos para más evaluaciones, específicamente para evaluar sus propiedades como potenciales cepas probióticas. En ellas podemos evaluar la resistencia o el crecimiento a sales biliares y la producción de sustancias con actividad antimicrobiana. Bacillus sp4a fue el microorganismo seleccionado por presentar actividades enzimáticas superiores al 50%, ser resistente a sales biliares y producir sustancias antimicrobianas. Entonces, se evaluó la resistencia de este microorganismo al paso por el tracto gastrointestinal. Se sometió a la presencia de jugo gástrico a diferentes pHs, en donde se observó una disminución inicial del recuento de este microorganismo. Este microorganismo fue posteriormente sometido a condiciones de jugo entérico simulado a un pH de 7 y se pudo observar que se pudo revertir el efecto o la actividad provocada por el jugo gástrico simulado, y este microorganismo inclusive permaneció viable después de 24 horas de crecimiento. Este microorganismo, Bacillus sp4a, fue capaz de producir una matriz polimérica extracelular, la cual nos pareció interesante purificar parcialmente y estudiar. Se estudió se realizó su caracterización química y su caracterización funcional. El perfil de hidratos de carbono del exopolisacárido producido por Bacillus sp4a se puede observar en la siguiente diapositiva. Se observó que fructosa fue el hidrato de carbono predominante y su concentración aumentó aproximadamente 4 veces después de la hidrólisis. Es decir, que este polisacárido nos daba una idea que este polisacárido era predominantemente formado por fructosa. Para determinar la presencia de grupos funcionales, se determinó la espectroscopía mediante infrarrojos por transformada de Fourier y se comparó el espectro del exopolisacárido producido por Bacillus sp4a, que está en azul, con un levano comercial, dando, compatibilidad con este compuesto. Es decir, que sería el exopolisacárido sería de tipo levano.
Se realizó la caracterización funcional, evaluando sus características o su capacidad de mantener estable una emulsión durante 24 horas, sometiéndolo o enfrentándolo a compuestos hidrófobos como el aceite de chía y el aceite de pescado. Este exopolisacárido fue capaz de mantener estable emulsiones con los compuestos aceite de chía y aceite de pescado. Paralelamente se realizó el estudio de su actividad antimicrobiana frente a diferentes bacterias, tanto gram positivas como Listeria monocitógenes, como gram negativas como Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Podemos observar los halos de inhibición, este compuesto, polisacárido fue efectivo para inhibir el crecimiento de bacterias gram positivas como de bacterias gram negativas. Finalmente, quisimos evaluar el efecto prebiótico de este microorganismo, evaluando el crecimiento o el efecto que producía frente a un probiótico como el EK6-CRL1232. Se observó el crecimiento de este microorganismo en función del tiempo en presencia o ausencia del exopolisacárido nativo o el exopolisacárido hidrolizado, y se observó que este compuesto fue capaz de aumentar o mejorar el crecimiento del prebiótico, del microorganismo probiótico, significativamente, es decir, que presentaría efectos prebióticos. Finalmente, el objetivo de este trabajo también fue evaluar la capacidad o la actividad farmacológica y la inocuidad de estas mieles, realizando estudios in vivo. Para ello se estudió la actividad antidolor o antinociceptiva, actividad antiinflamatoria y la actividad antitusiva. Se utilizaron modelos animales de enfermedad inducido, es decir, se induce la enfermedad o se induce la condición que se va a estudiar. En la actividad antinociceptiva se induce el dolor, en la actividad antiinflamatoria se realiza una inflamación, y para evaluar la actividad antitusiva se induce la tos en los animales, utilizando diferentes tipos de estímulos. Para evaluar la actividad antinociceptiva se realizó un test que se llama formalina. Este test de la formalina, en donde se inyecta al animal, digamos, una solución que evoca una respuesta dolorosa, que es la MERSE. Se evalúa el tiempo de la amidas en función de los diferentes tratamientos y se observó que los controles positivos, que fueron ibuprofeno y morfina, y los diferentes tratamientos con ambos tipos de mieles, tanto de mieles de Tetragónica fiebrici a diferentes concentraciones, como las mieles de Captotrigona jujuyensis en diferentes concentraciones, redujeron significativamente el tiempo de la amida con respecto al control sin tratamiento. Es decir, las mieles redujeron significativamente la respuesta dolorosa, sobre todo en la fase tardía, en la fase de dolor inflamatorio. Ambas mieles bloquearon las dos fases del dolor inducido por formalina y fueron más activas en la fase inflamatoria. Para evaluar la actividad antiinflamatoria se realizó en la condición aguda, mediante la inducción del edema en la pata con una solución o un agente flogístico que es carragenina, que lo que hace es provocar un edema, y la condición crónica, que es la inducción del granuloma con discos de algodón. En esta tabla podemos observar el efecto de las mieles de ambas especies sobre el edema de la pata inducido por carragenina. Lo que se evalúa la respuesta que se evalúa en esta prueba es el volumen del edema de la pata, se lo expresa en mililitros y se lo compara contra el control sin tratamiento durante 6 horas que dura la prueba. Se pudo observar que el ibuprofeno, que es el control positivo, y los tratamientos con las mayores concentraciones de ambos tipos de mieles redujeron significativamente el volumen de la pata. El volumen de la pata durante las 5 primeras horas para el caso de Tetragónica fiebrici y las 4 primeras horas para el caso de Captotrigona jujuyensis. Con respecto a la actividad antiinflamatoria en la condición crónica, se indujo la formación de un granuloma, injertando discos de algodón en la región subescapular de la rata. Se esperó, digamos, un periodo de tiempo y se evaluó la inhibición del granuloma comparándolo contra un control sin tratamiento. Se pudo observar que tanto los controles positivos como las diferentes mieles redujeron en un 47 y un 41% la inhibición del produjeron una inhibición del granuloma entre un 41 y 42% respectivamente. Con respecto a la actividad antitusiva, se pudo observar que acá lo que se evalúa es después del tratamiento con una solución que evoca la tos, digamos, en el animal, se evalúa el tiempo que demora en aparecer el primer episodio de tos y cuántos episodios de tos se observan en un determinado tiempo.
se pudo observar que todos los tratamientos, el control positivo, los tratamientos con las mieles, incrementaron el periodo de latencia de la tos en 261% y 333% respectivamente, y a su vez, produjeron una inhibición de la frecuencia de la tos en un 81 y un 77%. Como conclusiones finales, podemos mencionar que se realizó por primera vez la caracterización físico-química de este tipo de mieles, de Tucumán, Tetragonisca fiebrilla y Scaptotrigona jujuyensis. Los datos obtenidos en este trabajo fueron insumos para la elaboración de un informe que concluyó con la incorporación de la miel de Tetragonisca fiebrilla en el Código Alimentario Argentino. Este trabajo aportó los primeros resultados sobre las propiedades farmacológicas en vivo con animales de experimentación en mieles de anza argentinas. Además, ha contribuido al conocimiento de la comunidad bacteriana presente en las 2 especies de abejas. Nuestros resultados postulan a los productos de la colmena, miel y polen como fuente de microorganismos benéficos y sientan las bases para explorar las potenciales aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos presentes. Además, todas estas acciones conducen a promover la conservación de estas especies de abejas en Argentina, fomentando y potenciando el consumo de sus productos. Muchas gracias.